A ver, cosas de tipo administrativo primero. Entré a la página de la universidad, no sé por qué extraña razón, no sé, tiene que haber habido algún problema de sistema, aparece la prueba integrativa como el 1 de enero del año 1900. Y ustedes comprenderán que no podemos obtener la prueba integrativa en esa fecha porque esa fecha ya pasó y aparece como prueba cero. Hay algo raro, yo creo que hay un problema del sistema porque es imposible que yo haya puesto la prueba integrativa primero como prueba número cero y segundo que la haya puesto el 1 de enero del año 1900. Por lo tanto, voy a mandar un correo para que arreglen esa fecha. Debiera ser como la segunda o tercera semana no sé, en realidad, yo creo que la segunda o la tercera semana de diciembre debería ser esa prueba integrativa. Pero les voy a confirmar una vez que me logren resolver el asunto en la página. Ya, esa como primera cosa. Segunda cosa, la prueba 3 va a ser el 2 de diciembre, fundamentalmente pensando en que hoy día voy a comenzar con teoría de cuerpos. Si bien es cierto no vamos a ver tanta materia de teoría de cuerpos, yo ya tengo listo el apunte que está en el aula virtual que dice teoría de cuerpos, que es con el apunte con el cual vamos a comenzar a trabajar hoy día. Entonces, me parece, no sé si ustedes tienen la información final, que la próxima semana es la semana de aniversario de la carrera. Entonces, aparentemente los otros estudiantes de otro curso me dijeron que en principio parece que se iban a tomar la semana completa y por lo tanto no habría clase, no tendríamos clase la próxima semana. Pero voy a esperar un rato a ver si alguno de ustedes me confirma esa situación. Igual yo mandé un correo preguntando, así que también estoy a espera de eso. Es semana de consolidación, me dice el Valentín. Ah, perfecto, ya. Ok, entonces la próxima semana, como no vamos a tener clase, la siguiente semana vamos a hacer una clase de pura ejercitación de teoría de cuerpos y después sería la prueba. Por lo tanto, la prueba 3 es el 2 de diciembre y va a entrar todo lo que tenga que ver con cuerpo. Ahora, claramente, cuerpo está relacionado con anillos y está relacionado con grupos, por lo tanto, es como como se ocupan las materias anteriores, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso, lo que vamos a ver ahora, la prueba, les voy a enviar la prueba el día sábado. El sábado, durante el día, les voy a enviar los resultados porque no he alcanzado a revisarlas todas porque positivamente hicieron harto en esa prueba, escribieron harto, así que estoy prueba por prueba revisando, así que se las voy a enviar por correo la prueba corregida a cada uno de ustedes, ¿ya? Eso, y hoy día lo que voy a hacer, les voy a explicar la pauta de corrección. Con eso voy a comenzar en el primer bloque, después vamos a tomar un pequeño descanso, y en el segundo bloque vamos a comenzar con teoría de cuerpos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, observación, comentario? ¿No? Ya. A ver, déjenme mirar el chat. Profesora, si la prueba es el 2 del 12, ¿cuándo sería el taller 3? Ah, el taller 3 se lo voy a enviar una semana antes. Eh, Nicole, el taller 3 siempre es una semana antes, pero eso se los voy a enviar se los envío a través del aula virtual, les subo el taller. Siempre eso se envía una semana antes de la fecha de la prueba, más o menos, digamos, mínimo 5 días antes. ¿Ya? Así que estén atentos al aula virtual y ahí va a aparecer. ¿Ok? Ya, comencemos entonces con la pauta. Ya, les voy a ir explicando paso por paso, no voy a hacer todo el detalle, pero si hay alguna parte que no se entienda, ustedes me preguntan, ¿de acuerdo? En algunos casos hice más pasos de lo que correspondía, pero ahí les voy a ir avisando. En la primera pregunta decía, a ver, voy a buscar la prueba, el enunciado de la prueba, para ir proyectando enunciado. Ya, aquí tengo la prueba. Ya, en la primera pregunta decía resolver en Z3 con la suma y asterisco,
con la suma y multiplicación usuales, o sea, en el fondo ese signo de eso es la suma usual y asterisco es la multiplicación usuales, las siguientes ecuaciones. La clase del 1 multiplicada con la clase del x, con un x, más la clase del 1 igual a la clase del 2, y en la letra B, la clase del 7 multiplicado con la clase del x más la clase del 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces, en cada uno de los casos tenemos que encontrar el valor de x. ¿Ok? Ya. Entonces, este ejercicio en términos generales, por lo menos lo que alcancé a revisar, casi todos lo tuvieron bueno. Nos acordamos de cuál es la suma en Z3, que tenemos esta tabla, la multiplicación en Z3, que tenemos esta tabla que está acá. Entonces comenzamos con la primera ecuación. Se supone que tenemos, no voy a decir a cada rato clase del 1, voy a hablar de 1 por x más 1 igual a 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer para eliminar este 1, tenemos que ver qué cosa le sumamos a este 1 para obtener la clase del 0, ¿no es cierto? Entonces si nosotros vemos acá, 1 sumado con 2 nos da la clase del 0, por lo tanto sumamos 2 a ambos lados. Y nos va a quedar la clase del 1 por x más la clase del 0 igual a la clase del 2 más el 2, que sería la clase del 4, pero la clase del 4 en Z3 nosotros sabemos que es la clase del 1, y de acá podríamos pegarnos el salto directo acá abajo. ¿Por qué? Porque uno dice la clase del 1 operado ¿con qué? ¿Con qué clase nos da la clase del 1? O sea, en el fondo lo que estamos buscando es el inverso multiplicativo del 1, entonces el 1 operado ¿con cuál nos da la clase del 1? La clase del 1 operado ¿con qué? A través de la multiplicación, operado ¿con qué clase nos da la clase del 1? Con la clase del 1. ¿Se fijan? Por lo tanto, automáticamente la solución de esta ecuación es la clase del 1. ¿Ok? Después en la letra B, exactamente lo mismo, de manera equivalente llegamos a que X es la clase del 1. No, esto no fue voluntario, así me salieron estas dos clases iguales, pero podía haber sido cualquier cosa acá. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con la pregunta número 1? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya, nos vamos a la pregunta 2. Dice, en el conjunto Z, o sea, los números enteros, se definen las operaciones A asterisco B como A menos 2 por B menos 2. Ya ese se supone que es la multiplicación usual en Z, los números enteros. Y A pelotita B como A multiplicado por B. De acuerdo a la multiplicación usual en Z. Determinar la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. Justifique matemáticamente. Y la afirmación es Z con la operación asterisco y la operación pelotita es un anillo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que decir si esto es verdadero o falso. Si decimos que es verdadero, tendríamos que hacer la demostración de cada una de las propiedades y probar que es un anillo. Y si decimos que es falso, tenemos que mostrar, basta con que mostremos una sola propiedad que falle para que automáticamente no sea un anillo. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿cuándo va a ser un anillo? Entonces yo fui mirando acá y dije, a ver, veamos la propiedad asociativa de asterisco. Entonces se supone que A asterisco B, asterisco C, debería ser igual, porque hay que poner un signo de interrogación, porque nosotros no sabemos si es igual a esto que está acá, y nos va a quedar A asterisco. ¿Qué es lo que hicimos? Trabajamos por un lado, y llegamos a una expresión, después trabajamos por el otro lado y llegamos a otra expresión. Esto que estoy mostrándoles yo es una forma de responder el ejercicio, o sea, decir, es falso, no es un anillo, pues no se cumple la propiedad asociativa. Y la justificación matemática, una posible justificación matemática es esta, después les voy a explicar otra. Entonces comenzamos, ¿y qué cosa es A asterisco B asterisco C? Usando la operación asterisco, A asterisco B es A menos 2B menos 2, que es lo que está ahí. Y eso asterisco C. ¿Qué cosa es un número entero, asterisco otro? ¿Qué dice la fórmula? Tome el primer número, que es este, réstele 2 multiplicado por el segundo número, que es este, que es C, y réstele el número 2. Réstele el número 2. Desarrollamos esto y llegamos a esta expresión, que sería A menos 2B menos 2C menos 4. Lo dejamos guardado, lo llamamos asterisco. Ya, asterisco con una pelotita. Y después atacamos por el otro lado y decimos, a ver, veamos qué cosa es A asterisco B asterisco C. A asterisco B asterisco C es lo mismo que A asterisco
Y de nuevo, aquí aplicamos primero la operación B asterisco acá adentro, que sería B menos 2 veces el segundo menos 2. ¿Y qué cosa sería A asterisco esto que está acá? Acuérdense que esto le sirve para prepararse para la prueba integrativa, ¿de acuerdo? Y obviamente también para la prueba de cuerpos. Entonces, ¿qué cosa es B asterisco C? Es B menos 2C menos 2. Entonces, ¿qué cosa es esto asterisco esto otro? ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice, tómelo primero, no le haga nada, réstele el doble del segundo término, y después réstele 2. Entonces va a ser A menos 2B, menos 2 por menos 2C, ay, ahí me equivoqué, ahí me equivoqué, le puse menos por menos más, no, olvidé cambiar el signo, a ver, ojalá que me resulte igual, menos 2 por B, menos 2B, menos 2 por menos 2, queda más 4C, ¿ya? Más 4C, menos 2 por menos 2 nos queda más 4 menos 2, por lo tanto esto va a ser igual a menos 2B, más 4C, más 2. Y veamos si esta expresión es igual o no a la otra. Acuérdense que ahí dice más, para que lo corrijan, porque la pauta yo se la subí al sistema, para que por favor le corrijan eso, es un signo más. Y veamos, voy a tener que borrar el signo, pero acordémonos que ahí hay un signo más. Si esto es igual o no es igual a esto. A ver, A menos 2B menos 2C menos 4. Es A menos 2B menos más 4C más 2. Claramente esta expresión es distinta de esta, perdón. ¿De acuerdo? Y como son distintas, no se cumple la propiedad asociativa, por lo tanto, no es un anillo. Ya, recuerden que hay un signo más. ¿Ok? Yo lo voy a corregir al tiro aquí en mi hojita. ¿Ya? Ahora, esa es una forma. Otra forma, por ejemplo, es que hubiesen encontrado otra propiedad que no se cumple. Y otra manera es que ustedes, en este caso particular, ojo con esto, cuando ustedes quieren mostrar que algo no es, que algo es falso, basta que ustedes exhiban un contraejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el ejercicio ya está listo, terminado, pero quiero mostrarles que otra alternativa es que ustedes hubiesen puesto, por ejemplo, falso, y me ponen acá contraejemplo. Y me ponen no se cumple la propiedad asociativa. Y ponen acá numéricamente 2 asterisco 3, por ejemplo, asterisco 4, y lo desarrollan, y les va a dar un número. Y después hacen 2 asterisco 3 asterisco 4, y les va a dar otro número. Y como estos dos números son distintos, ustedes acaban de mostrar un contraejemplo que son 3 números que están en el conjunto en Z y que no satisfacen la propiedad. Encontremos el número de manera precisa, ¿ya? ¿Cuánto es 2 asterisco 3? A ver, 2 asterisco 3, veamos, voy a escribirlo por acá arriba. 2 asterisco 3 sería 2 menos 2 por 3, que es 6, menos 2, o sea, nos queda menos 6. O sea, esto sería menos 6 asterisco 4. ¿Qué cosa es menos 6 asterisco 4? Menos 6 está en Z y el 4 también. Menos 6 asterisco 4 sería menos 6, menos 2 por 4, 8, menos 2, sería menos 10, menos 6 sería menos 16. Esto sería menos 16. Y lo dejamos guardadito ahí. Veamos acá. ¿Qué cosa es 3 asterisco 2? 3 asterisco 2, perdón, asterisco 4, 3 asterisco 4 es 3 menos 2 por 4, 8 menos 2. O sea, sería 8 menos 2 es menos 10 más 3 sería menos 7. ¿Y qué cosa sería 2 asterisco menos 7? 2 asterisco menos 7 sería 2 más 14 menos 2, o sea, 14, 15, 16 menos 2, bueno, aquí se va este con este, nos quedaría 14. ¿Se fijan? Bueno, aquí ahora no me está dejando escribir. 14. 14. Y obviamente, no me lo deja escribir, pero ustedes
un 14, 14 es distinto de menos 16, por lo tanto 2 asterisco 3 y después asterisco 4 es distinto de 2 asterisco 3 asterisco 4, por lo tanto no se cumple la propiedad asociativa. O sea, acabamos de mostrar 3 números enteros que no satisfacen la propiedad asociativa, por lo tanto no es un anillo. Luego esta afirmación es falsa. Esto también está tan correcto como, como la demostración en general que yo les acabo de demostrar, ¿de acuerdo? Esto también está correcto. Cuando algo es falso, es válido exhibir un contraejemplo. Cuando algo es verdadero, hay que hacer la demostración de manera general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya. Pregunta número 3. Dice, en el conjunto de los números racionales, Q, se define la operación asterisco. A asterisco B es igual a B partido por A más B. O sea, claramente se supone que A más B tiene que ser distinto de 0, por lo tanto, porque de lo contrario esta operación estaría mal definida. Digamos, suponiendo que A más B es distinto de 0. Dice, ¿qué propiedades cumple la operación asterisco en Q? Justifique matemáticamente. Entonces, ya. Entonces, nosotros tenemos, bueno, la primera propiedad pertenece a Q, sí, solo sí, ahí le puse la restricción que A más B tiene que ser distinto de 0. O sea, primero esta operación no está definida para todos los números racionales, sino que solamente para aquellos números donde A más B es distinto de 0. A ver, y de nuevo acá lo hice de manera general, pero también podríamos, es similar al anterior, donde muestro que de manera general A asterisco B asterisco C es distinto de A asterisco B asterisco C, porque esta primera parte nos genera esta respuesta y la segunda parte nos generó esta otra respuesta, y claramente son distintos. Por lo tanto, no se cumple la propiedad asociativa. Luego, por ejemplo, bueno, en este caso particular había que chequear qué propiedades cumplía y qué propiedades no cumplía. Entonces, primero no se cumple la propiedad asociativa. Claramente es más fácil hacerlo en un caso particular. Si uno detecta que no se cumple la propiedad asociativa, hacer lo mismo que hicimos en el otro, en el sentido de tomar una A particular, un B particular, un C particular, y probar que no se cumple. ¿De acuerdo? Con un caso particular. ¿Por qué? Porque uno está mostrando un ejemplo que no funciona, un ejemplo donde no se cumple la propiedad asociativa. ¿Okay? Después, acá, nosotros hacemos una afirmación, que existe el 0, por eso lo marqué harto, porque en el fondo este es el elemento neutro en los racionales, que cumple. ¿Qué significa que este sea el elemento neutro? Que en el fondo lo que estamos mostrando, haciendo, es ver si existe este elemento neutro. Entonces estamos diciendo, a ver, veamos si existe el elemento neutro que pertenece a Q, tal que para todo elemento que pertenece a Q, se tiene que cumplir que A, operado con el elemento neutro, nos tiene que dar A, y el elemento neutro operado con A tiene que ser igual a A. Esto que está escrito acá, estimados, es la definición de que este 0, le voy a poner 0, pero no necesariamente es el número 0, voy a hablar de elemento neutro mejor. Esta es la definición de que este 0 que está escrito acá corresponde al elemento neutro de la operación asterisco. Aquí no hemos hecho nada todavía, solamente hemos escrito qué significa que este 0 sea un elemento neutro, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a buscarlo, lo vamos a encontrar, vamos a ver si lo podemos encontrar. Primero vamos a trabajar con la primera condición, que A operado con ese elemento neutro que estamos buscando, tiene que darnos A. ¿De acuerdo? Entonces, A operado con este 0 nos debería dar A. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cosa es A operado con este 0? Va a ser 0 operado con A más 0. ¿Cierto? Pero ¿qué cosa es este elemento neutro operado con A más 0? Nos da el 0, y esto debería ser igual a A. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que A
es igual al elemento neutro, o sea, lo que estamos diciendo que para todo A que pertenece a Q, el elemento neutro es el mismo A. O sea, lo que estamos diciendo acá es que si tomamos un número racional, el mismo es su elemento neutro, y eso no es una contradicción, pues si existe el elemento neutro tiene que ser único. No pueden haber infinitos elementos neutros. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y además, bueno, claramente, si no existe elemento neutro, tampoco existe elemento inverso. Por lo tanto, tampoco se cumple esta propiedad. Y la conmutatividad tampoco se cumple. Insisto, acá también podrían haber tomado un caso particular de dos números donde no se cumpla que un número operado con el otro sea lo mismo que el segundo operado con el primero. También podrían haber tomado un caso particular. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Después, la pregunta número 4 dice lo siguiente. Dice, esto es súper importante porque me preguntaron algo de esta pregunta, yo no les puedo responder nada que tenga que ver con deducciones que ustedes puedan, les hago la aclaración porque me llegó una pregunta por el correo, pero la verdad de las cosas es que yo no les puedo responder por correo las consultas que no tienen que ver con la redacción del problema, sino que consultas que tienen que ver con la interpretación que forma parte del desarrollo del ejercicio que ustedes deben hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso particular de este ejercicio, se define un conjunto A con una operación asterisco, ¿ya? Una estructura algebraica asociativa, o sea, nos dicen que A con asterisco es asociativa, o sea, que en el fondo implícitamente, si tomamos tres elementos que están en el conjunto A operado con B operado, bueno, la propiedad asociativa se cumple, que A operado con paréntesis, B operado con C, es lo mismo que A operado con B operado con C, se cumple la propiedad asociativa. Y además nos dicen que con neutro E que pertenece a A, por lo tanto sabemos que este elemento que A asterisco E es igual a A y que E asterisco A es igual a A, o sea, la propiedad del elemento neutro. O sea, nos están diciendo que este conjunto tiene una estructura algebraica que es asociativa y existe el elemento neutro. Primeras dos condiciones. Pero además se satisface en este conjunto que para todo elemento del conjunto A, siempre A asterisco A es igual a E. O sea, cualquier elemento que uno tome de A, por ejemplo, si nosotros tomamos un elemento A, cualquier elemento que viva en A, operado con sí mismo, cumple que nos da el elemento neutro. Por lo tanto, implícitamente desde acá, ¿qué nos está diciendo? Que el inverso bajo la operación asterisco de A es el mismo A. ¿De acuerdo? Acuérdense, el elemento neutro de una operación es único para todos los elementos del conjunto. El elemento inverso de una cierta operación es un elemento inverso para cada uno. O sea, si tomo un A, el elemento inverso es uno solo. Si tomo un B, el elemento inverso es otro, es el inverso de B. O sea, a cada elemento le corresponde un elemento inverso. ¿De acuerdo? Ya. Bien, y se pide probar que asterisco es conmutativa. Lo que me interesa primero es que se entienda la estructura de la pregunta. Acá, en la pregunta, claramente, aquí, estas son características que tiene el conjunto A junto con la operación asterisco, y aquí aparece lo que hay que probar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos lo que habíamos dicho, es asociativa, tiene un elemento neutro, y además se cumple que cualquier elemento del conjunto A operado con otro es igual al elemento neutro. ¿Ya? Entonces nos vamos a la pauta. Me corrí la pauta. Aquí está. Ya, entonces, aquí lo que está escrito acá son las hipótesis. Aquí escribí qué significaba que tuviera elemento neutro. Me faltó escribir acá asociativa, pero lo ocupé. O sea, no lo escribí acá en el enunciado. Porque, bueno, ¿qué significa que sea el elemento neutro? Lo que les dije recién. Para todo A que pertenece a A que se cumple esto, y además se cumple que ha operado con AE, y además se cumple la propiedad asociativa, que no la escribí acá. Entonces,
¿Y qué es lo que nosotros tenemos que probar? Nosotros tenemos que probar esto que está acá. Tenemos que probar que A asterisco B es lo mismo que B asterisco A. ¿Ok? Entonces, fíjense, si tomamos elementos A y B que viven en el conjunto A, este elemento que está acá es un nuevo conjunto que también pertenece a A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que la operación asterisco es una operación definida en A, por lo tanto, si se cumple la propiedad de es una estructura algebraica, por lo tanto, en particular se cumple la propiedad de clausura, que nos dice que si uno toma un elemento en el conjunto A y lo opera con otro elemento en el conjunto A, nos va a dar un resultado, el resultado va a ser otro elemento que vive en el mismo conjunto. ¿Ya? Entonces, si nosotros consideramos que A asterisco B, perdón, que A pertenece a A y B pertenece A asterisco B pertenece a A, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si nosotros, fíjense, tomamos este elemento que pertenece a A, ¿qué vamos a tener? Por esta propiedad que está acá, esta propiedad, vamos a tener que A asterisco B, que es este elemento operado con sí mismo, nos tiene que dar E. ¿Por qué? Porque es la condición que se nos da arriba. ¿Se fijan? Un elemento operado con sí mismo es igual a E. Un elemento operado con sí mismo es igual a E. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir de esto que es verdad. Un elemento operado con el mismo elemento, sabemos que es E. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Por la izquierda, cuando hablo de derecha o de izquierda me refiero mirando de frente al cuaderno, de frente al computador. Si operamos por A por la izquierda, fíjense acá, A asterisco esto otro, igual a asterisco E. Nosotros sabemos por la propiedad asociativa, ahí no lo escribí, debería haber escrito por la propiedad asociativa, que si tengo A asterisco B, podemos asociar claramente este con este, asterisco A, asterisco B, ¿no es cierto? ¿Ya? Este con este, y el resto lo dejamos tal cual, y sabemos que como es el elemento neutro, A asterisco E es A. ¿Qué cosa es? Por hipótesis, A asterisco A es igual a E, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es E asterisco B? E asterisco B es... ¿Qué cosa es E asterisco B? A ver qué dice acá. Ah, bueno, E asterisco B es B. Digamos, me salté un paso acá. Es B. Sí, porque el elemento neutro, asterisco B, nos da el mismo B. Ahora, ¿cómo sacamos este B de acá? Por la derecha, multiplique por la derecha, por la izquierda, por la derecha. A ver. Asterisco B por la izquierda. Ay, ahí escribí mal. Ahí escribí mal. Esto es la izquierda. No se puede equivocar lo que es por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda. Arreglarlo en lo que está en la pauta. Ah, bueno, que tienen el video para correr. Esto es por la izquierda, ¿cierto? Por el mismo lado que operamos con A. Entonces, por la izquierda, perdón, operamos por B. Entonces nos va a quedar B, que es este B que estamos operando por la izquierda. B asterisco B, asterisco A, asterisco B, va a ser lo mismo que B asterisco A. Pero nosotros sabemos que B asterisco B es E. Y E operado con algo, dado que este es el elemento neutro, nos da el algo, A asterisco B. Y acá, B asterisco A. Por lo tanto, llegamos a probar que A asterisco B es igual a B asterisco A para todo A y B que pertenece al conjunto A. ¿De acuerdo? O sea, para todo A y B que pertenece a A. ¿De acuerdo? Luego hemos probado que se cumple la propiedad conmutativa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, estimados, respecto a la pauta? ¿No? Ya. Bien. Voy a abrir el apunte. Me dice Jean Paul que no, que no. Ya, perfecto, súper. Voy a abrir al tiro eh, el apunte de cuerpo que ya está en el aula virtual.
Les voy a dar un pequeño descanso para hacer como un break. Un pequeño descanso de 10 minutos y así después nos vamos de largo con el apunte, con este apunte. Ya vamos a comenzar con teoría de cuerpos. ¿Les parece? 10 minutitos para que vayan por un café, ¿ok? Un pequeño descanso. Ya, a descansar 10 minutillos. Ya, entonces, ahora vamos a comenzar con la teoría de cuerpos. Vamos a recordar algunas cosas y vamos a definir algunas cosas previas. Como por ejemplo, acordémonos que llamábamos anillo a un conjunto A con dos operaciones, que las vamos a denotar por suma y puntito, ¿ya? Es donde esta es la suma y este es el producto, y vamos a denotar A punto B como AB, de ahora en adelante, ¿ya? Y la suma, que es una operación que va de A cruz A en A, o sea que toma un elemento en A y lo suma con otro elemento en A, y el resultado también va a parar a A, verifica la siguiente propiedad: la asociativa de la suma, la conmutativa de la suma, el elemento neutro. Tiene que existir el elemento neutro de la suma, que lo llamamos un cero, el elemento opuesto o inverso, que es para todo elemento de A, existe un menos A que representa el inverso aditivo de A, que cumple con la condición de que A más menos A es cero, la propiedad asociativa del producto, es decir, que para todo A, B y C, A por B por C es lo mismo que operar primero A por B y el resultado por C, y la distributividad de la suma respecto del producto. O sea que si uno tiene un elemento A y lo multiplica por B más C, eso tiene que ser igual a A por B más A por C, y además, si uno tiene, por ejemplo, la suma de dos elementos, B más C operado con A, es lo mismo que B por A más C por A. Observemos que las propiedades de la 1 a la 4, ya sabemos nosotros esto, nos dice que A es un grupo conmutativo, ¿cierto? Con la suma, por supuesto. Y vamos a decir que el anillo A es abeliano o conmutativo si para todo elemento A y B que pertenece al conjunto A se cumple que A por B es igual a B por A, y además vamos a decir que el anillo A, esta definición ya la habíamos visto, es unitario si existe el número 1 que pertenece al conjunto A, tal que para todo A en A multiplicado con 1 por 1 es lo mismo que 1 multiplicado por A, y esto es igual a A. Si este 1 existe en el conjunto, vamos a decir que A es unitario. ¿De acuerdo? Y aquí aparecen algunos ejemplos de algunos anillos, por ejemplo, el anillo de los números enteros con la suma y la multiplicación usual, es un anillo conmutativo, claro, porque si tomamos dos números enteros, los multiplicamos A por B, lo mismo que B por A, y además tiene la unidad, ¿no es cierto? El número 1 pertenece al conjunto Z, ¿cierto? Y se cumple que A multiplicado por 1 es lo mismo que 1 multiplicado por A igual a A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este conjunto es un anillo conmutativo con unidad. También otro ejemplo son los múltiplos del número n. Por ejemplo, que se escriben, los múltiplos del número n son de la forma n por z. En el fondo, por ejemplo, los múltiplos de 3. ¿Cuál sería el conjunto? A ver, voy a escribir acá mejor. ¿Cuál es el conjunto? 3, 3, 3, 3, 3, 3. El conjunto, por ejemplo, 3 por z. ¿Cuáles serían los elementos que están en 3 por z? Serían ya, me voy a escribir. Ya. En el segundo ejemplo, por ejemplo, ¿qué sería 3z? ¿Cuáles son los elementos que están acá? Fíjense, sería el menos 6, el menos 3, el 0, el 3, el 6, etcétera, 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 ¿no es cierto? Por ejemplo, el 180 pertenece al anillo, al conjunto 3z. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el 180 se puede escribir como 3 por un número entero. ¿De acuerdo? La respuesta es sí. ¿Ya? Pero fíjense acá, y si ustedes toman dos elementos cualquiera del conjunto 3z, del anillo 3z, por ejemplo, menos 6 por
3 es lo mismo que 3 por menos 6, sí, porque obviamente se cumple la propiedad conmutativa, porque este conjunto no es otra cosa más que un subconjunto de los números enteros, ¿no es cierto? ¿Está claro eso para todos, sí? Chicos, si hay algo que no se entiende, yo les pido que me digan. Por ejemplo, el conjunto 3 por z es un subconjunto de z. Por lo tanto, si z es conmutativo, este también es conmutativo. Bueno, no necesariamente todos los subconjuntos son conmutativos, pero en particular este, sí, porque un número multiplicado por otro nos queda lo mismo que multiplicar el segundo por el primero. Pero la pregunta es, ¿el 1, que es la unidad, pertenece a este conjunto? No, ¿no es cierto? El número 1 no está en este conjunto, por lo tanto, este conjunto de los nz, que como ejemplo puse n igual a 3, es un anillo conmutativo, pero no tiene unidad, es no unitario, porque el 1 no pertenece al conjunto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Siguiente anillo, el anillo de las clases módulo n, que es el Zn, nuestro famoso Zn. Acordémonos que el Zn es la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, etcétera, hasta la clase del n-1, ¿cierto? Esto es Z sub n. Este conjunto es conmutativo, sí, porque si uno tiene la clase del A multiplicada por la clase del B, es lo mismo que la clase del B multiplicada por la clase de A para todo A y B que pertenece a este conjunto. ¿Y cuál sería la unidad? La unidad corresponde a la clase del 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bajo la multiplicación, la clase del 1, multiplicado con cualquiera de estos elementos, la clase del 1 por la clase del 0 nos queda la clase del 0, el mismo conjunto. La clase del 1 por la clase del 1 nos queda la clase del 1, la clase del 1 por la clase del 2 nos queda la misma clase del 2, etc. Por lo tanto, este conjunto es un anillo conmutativo con unidad. ¿Ok? ¿Ya? Miren, aquí hay un conjunto nuevo, que se los voy a presentar porque todos estos ejemplos que aparecen, la idea es que los conozcan y podamos analizar después propiedades. Por ejemplo, los enteros de Gauss, más conocidos con esta notación que es z de i, con la suma y la ponderación de estos números. Fíjense que este conjunto, el z de i, no es otra cosa más que un subconjunto de los complejos. A ver, acordémonos nosotros. ¿Cuáles son los elementos que están en los números complejos? Son todos los elementos de la forma A más BI, tal que A y B pertenecen a los números reales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 1/2 más 3i es un número complejo, ¿no es cierto? Sí, porque esto es un número real, esto es un número real. Acordémonos que el i corresponde a la raíz de -1, ¿no es cierto? Por definición. ¿Ya? Este es el conjunto de los números complejos. Hay un subconjunto de este conjunto de los números complejos, que son los enteros de Gauss, que se llaman z de i, que no es otra cosa más que todos los números complejos a más bi, tal que el a y el b pertenecen a z, son los números enteros. Entonces, por ejemplo, el 1/2 más 3i ¿pertenecerá a los enteros de Gauss? No, No, ¿no es cierto? ¿Por qué? porque ¿Por el qué? 1/2 no pertenece a los enteros. Exacto, porque un medio no pertenece a los enteros. O sea, ¿qué numeritos están en los enteros de Gauss? Está el 2 más 3i, el 5 menos i. ¿El i está en los enteros de Gauss? Tampoco, No. ¿Qué cosa es el i? Es 0 más 1 por i, ¿no es cierto? Esto es el i. Se puede escribir así, ¿cierto? ¿Sí o no? sí, sí, sí. Y por lo tanto, estaría, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Porque el 0 es un número entero, el 1 es un número entero. Pregunta, ¿el 1 pertenece a z de i, a los enteros de Gauss? ¿Sí o no? Sí, sí pertenece.
Sí, ¿no es cierto? Porque es de la forma 1 más 0 por i, por lo tanto, sí pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, está claro que este conjunto, conocido como los enteros de Gauss, son todos los números de la forma, todos los números complejos de la forma a más bi, donde el a y el b son números enteros. ¿De acuerdo? Claramente podemos observar que los enteros de Gauss es un subconjunto de los números complejos. ¿Ya? Ya. Ok. Este conjunto que está acá es conmutativo. Sí, porque si tomamos dos números, fíjense, si tomamos, por ejemplo, un a más bi por un c más di, dentro de los enteros de Gauss, considerando a, b, c y d en z, por supuesto, porque estamos tomando números en los enteros de Gauss, es lo mismo que tengamos c más di multiplicado por a más bi, ¿no es cierto? Si uno hace el desarrollo, se cumple la igualdad, por lo tanto se cumple la conmutatividad. ¿Y la unidad? ¿Tienen la unidad? Sí, porque recién nosotros dijimos que 1 pertenece a z de i, ¿no es cierto? Y obviamente el 1 multiplicado por a más bi es lo mismo que a más bi. El 1 no le afecta en nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto existe la unidad. Y bueno, y que es lo mismo que también a más bi multiplicado por 1 nos da a más bi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, ese es un ejemplo de un anillo conmutativo con unidad. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ya. Por ejemplo, ahora vamos, ojo acá porque vamos a hacer vamos a empezar a trabajar con productos cartesianos. Dados dos conjuntos A y B anillos, fíjense, aquí no hay que probar que son anillos, estamos suponiendo que ya son. El A y el B son anillos, el producto cartesiano A cruz B es un anillo con las operaciones siguientes. O sea, si tenemos un anillo A y hacemos el producto cartesiano con otro anillo B, el nuevo conjunto, que es A cruz B, acordémonos que, ¿qué cosa era el A cruz B? A cruz B son todos los elementos de la forma A, B, tal que el A pertenece a A y el B pertenece a B, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este que está acá, este nuevo conjunto, que ojo, es un conjunto de pares ordenados, también es un anillo. ¿Con qué operaciones? Un par ordenado sumado con otro par ordenado es sumar componente a componente. Si consideramos A1 más A2, B1 más B2, la primera con la primera más la segunda con la segunda, y la multiplicación, A sub 1 por A sub 2, primera componente multiplicado por primera componente, y segunda componente multiplicado por segunda componente, y el 0 es el par 0,0, o sea, en el fondo lo que estamos diciendo, fíjense, este 0 es el elemento neutro de la adición del anillo A, y este 0 es el elemento neutro de la adición en el conjunto B. Y si hay unidades en A y B, la unidad de este nuevo conjunto sería el 1, 1. O sea, lo que estamos diciendo en el fondo, en esta operación que aparece acá, es que en el fondo, si uno tiene un anillo A y tiene un anillo B, este nuevo anillo, que corresponde al producto cartesiano entre las dos, hereda las propiedades de A y B. ¿De acuerdo? Aunque no al 100% de las propiedades, ahí tendríamos, ahí en un ejercicio particular, tendríamos que chequear cuáles son todas las propiedades que hereda. ¿De acuerdo? ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Las matrices cuadradas, M sub n de R, ustedes saben que son las matrices de orden n por n, ¿cierto? Donde son todas las matrices de orden n por n con coeficientes los reales, y todas las matrices de orden n por n con coeficientes los complejos. O sea, por ejemplo, esta matriz, menos 2i, 0, 1, 3, 4i, más 1, más 2, por ejemplo. Esta que está acá es una matriz que pertenece a este conjunto, porque es una matriz, bueno, en este caso, perdón, son matrices cuadradas.
Lo voy a escribir. Una matriz de 3 por 3 tiene que ser, si el n es 3, es una matriz de 3 por 3, donde, bueno, ¿para qué lo voy a hacer? Donde cada uno de los elementos que aparecen acá son números complejos, ¿de acuerdo? ¿Ya? O reales, porque acuérdense que los reales es un subconjunto de los complejos, ¿ok? Ya. Entonces, si consideramos las matrices, ya sea que tenga coeficientes en los números reales o que tenga coeficientes en los números complejos, con las operaciones de la suma y producto de matrices, tiene unidad, que sería la matriz unidad. ¿Cuál es esa matriz unidad? La que tiene puros unos en la diagonal. Y por ejemplo, si fuera de 3 por 3, esa sería la matriz, la unidad, que uno la denota por un 1 así grandecito, que es la matriz identidad en el fondo. Y no es conmutativo, porque ustedes saben que la multiplicación de matrices en general A por B no es lo mismo que B por A. Por lo tanto, este sería un ejemplo, serían dos ejemplos de anillos con unidad, que sería la matriz identidad, pero que no conmutan. O sea, una matriz A por B no es lo mismo que B por A. ¿Ya? Ok. Otro ejemplo de anillo, los polinomios con coeficientes reales. A ver, R de X, este lo vamos a dejar fuera, porque yo no me acuerdo si ustedes tienen el curso de función en varias variables, así que ese lo vamos a dejar fuera. Solamente los R de X. ¿Qué cosas son los R de X? Son todos los polinomios que dependen de la variable X. Por ejemplo, un elemento que vive acá sería el 3x cuadrado más x menos 2, otro elemento que vive acá sería el 5 menos x, etc. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Los números naturales, bueno, aquí, entonces los polinomios también es un anillo. ¿Ya? Tengo una pregunta. En el conjunto de los polinomios, ¿este conjunto tiene unidad? Estamos pensando en los polinomios con la suma usual y la multiplicación usual de polinomios. ¿No sería el 1? El 1, exacto. El P de X es el 1. El polinomio nulo, o sea, perdón, el polinomio 1, este es la unidad y pertenece a este conjunto. Recordemos que eso no lo vamos a ver. Por lo tanto, tiene unidad este anillo. ¿Este anillo es conmutativo? Sí, pues. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tomamos P de X y lo multiplicamos por otro polinomio Q de X, es lo mismo que tomar Q de X y multiplicar P de X, porque ustedes saben que un polinomio multiplicado por otro es término a término y nos da la igualdad. Por lo tanto, los polinomios con coeficientes reales es un anillo conmutativo con unidad. ¿Ok? Ya. Después, los números naturales, ojo con esto, ojo con esto. Los números naturales no son anillos, faltan los opuestos, los números negativos, ¿no es cierto? Eso, con la suma usual, eso está claro para todos, ¿no es cierto? Que no es un anillo, porque por ejemplo, para que fuera un anillo tendría que existir el inverso aditivo, estamos hablando de la suma usual y la multiplicación usual. Y por ejemplo, en el 3, ¿cuál es el inverso aditivo del 3? Sería el menos 3, pero el menos 3 no pertenece a los naturales, por lo tanto no son anillos, ¿cierto? ¿Ya? No es un anillo. Además, observemos lo siguiente, esto lo podemos utilizar, ¿ya? Cada vez que nosotros estemos trabajando con un anillo, en cualquier anillo vamos a tener que A, un elemento cualquiera del anillo multiplicado por el 0, es lo mismo que 0 por A, igual a 0. Para todo A que pertenece a A, donde 0 es el elemento neutro de la suma. ¿De acuerdo? Cada vez que tengamos menos A por B, es lo mismo A que A por menos B, y eso va a ser igual a menos AB, o sea, lo que estamos diciendo. El inverso aditivo de A multiplicado por B es lo mismo que A multiplicado por el inverso aditivo de B, y este producto es igual al inverso aditivo de A por B. ¿De acuerdo? Después, si tenemos el inverso aditivo de A multiplicado por el inverso aditivo de B, esto es igual a A multiplicado por B.
¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a usar la siguiente notación de aquí en adelante. A ver, cada vez que nosotros tengamos A, un elemento sumado con el inverso aditivo de B, esto lo vamos a representar como A menos B. ¿Ya? ¿Ok? Esto es una notación. Escribir A menos B es la notación que representa la suma de A más el inverso aditivo de B. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Ya, ya. Sigamos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Un espacio para que pregunten. Si es que Por mi hay parte alguna. no. No. Don José dice que no. Jean Paul. Ah, ya. Tenía dudas, pero ya dio el ejemplo. Ok, ya estoy leyendo el chat. Ya. Definamos lo siguiente. Aquí hay una partecita que se comió la escritura. Nos comió. Definamos para A perteneciente al conjunto A. Estas son como herramientas que vamos a ocupar después. Definimos para una A perteneciente al anillo A y 0 distinto de N en los naturales, vamos a definir qué significa la multiplicación N veces A. N veces A, por definición, es tomar A más A más A más A N veces. ¿De acuerdo? Ojo, que estamos definiendo esto que está acá, usted dice, pero profe, esa cuestión nosotros lo sabemos así como que casi nacimos sabiéndolo. Así como que eran bebés y sabían que n por a era a más a n veces, pero ojo, estamos definiendo lo que es un número natural multiplicado por un elemento cualquiera de un anillo. Esto no es solamente cuando estamos trabajando con numeritos, puede ser cualquiera de los anillos que vimos ahí arriba. Este a es un elemento de un anillo, podría ser una matriz, podría ser un polinomio, podría ser un n por z, ¿me entienden? Este a es un elemento de un anillo, entonces n, que es un número natural distinto de 0 multiplicado por un elemento de un anillo, es sumar el elemento del anillo n veces. Ahí ese pedacito que, paréntesis, ahí debe decir n veces. A ver si me deja escribir. N veces así chiquitito. Ahí, n veces a. Y por definición, 0, que es el elemento neutro de la adición, multiplicado por a, nos da 0. ¿De acuerdo? 0 en realidad, 0 número natural, perdón. 0 número natural, 0 por a igual a 0. Además, menos n, que ojo, el n es un número que está en los naturales. El menos n es menos este número que está en los naturales. Menos n multiplicado por a, o sea, o menos n veces a, por decirlo de alguna manera, va a corresponder por definición, mira que también se me n veces a multiplicar, perdón, a sumar n veces el inverso aditivo de a. O sea, menos a más puntitos, puntitos, hasta menos a. ¿De acuerdo? Esto es definición. De lo que es menos n, que sería el negativo de un número natural, multiplicado menos n veces este a, corresponde a sumar n veces, ¿qué cosa? El inverso aditivo de a. ¿Y qué cosa es? Miren, ¿no? Aquí falta el veces, pero no me deja escribir el lápiz. ¿Qué cosa sería a elevado a n? Va a ser la multiplicación de a por a por a por a n veces. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Para todo, además, para todo A y B que pertenecen al anillo, o sea, para todo, cualesquiera dos elementos que pertenecen al conjunto A, y para todo n y m que están en z, o sea, son números enteros, se va a verificar que n multiplicado por a más b es lo mismo, o sea, n veces a más b es lo mismo que n veces a más n veces b. Después, si tenemos n más m veces a, es lo mismo que n veces a más m veces a. Y si tenemos n por m veces a, es lo mismo que n veces m veces a. Además, si a por b es igual a b por a, o sea, si se cumple la propiedad conmutativa, ojo con esto, solamente en caso de que se cumpla la propiedad conmutativa,
vamos a tener que A por B a la n es lo mismo que A a la n por B a la n, y A más B a la n, fíjense qué bonito, porque este que apareció acá, ¿qué cosa es? ¿Lo reconocen? Y hacen chiste. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Sí? A por B a la n es lo mismo que A a la n por B a la n. Y fíjense que A más B a la n es la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de n sobre i por a elevado a n menos i por b elevado a i. ¿Qué cosa es esto? Que no lo puedo marcar. ¿Qué es esto? El famoso... No sé, me la voy a jugar, pero no sé, pero no se referirá al cuadrado de binomio. El cuadrado binomio es un caso particular cuando el n vale 2. O binomio de Newton, ¿o no? No, Exacto, exacto. ¿Quién habló? Jean-Paul, ahí está ¿Jean-Paul? confundido, o sea, me confundí con cuadrado de binomio, pero Sí, era binomio de Newton. exacto. Es lo bonito de esto, que este es el binomio de Newton, pero fíjense, me sale un montón de cuadraditos, yo quería que saliera uno solo. ¿Qué? Cuando el A y el B son números reales, es el binomio de Newton. Pero fíjense que aquí estamos definiendo, eso es lo encachado, lo bonito, estamos definiendo en el fondo la potencia n de A más B, donde A y B no solamente son números reales, sino que A y B son elementos de un anillo. ¿Se fijan qué chévere? ¿Ya? Pero este es el binomio Newton para cuando el exponente es un número natural excepto el cero. ¿Ya? Entonces se cumple la fórmula del binomio Newton. Ya. En Profe, Zn, sí, diga. una consulta. Siempre que estemos hablando de un anillo, independiente del anillo, siempre se va a comportar de la misma manera. Como por ejemplo en esta propiedad que estamos viendo ahora. Exacto. O sea, fíjense ustedes que lo encachado es que el A y el B pueden ser matrices. El A y el B podrían ser, por ejemplo, enteros de Gauss, complejos. El A y el B podrían ser elementos de Zn, podrían ser elementos de Nz, etc. ¿Se fija? O sea, para cualquier anillo, ¿ok? A ver dónde me perdí acá abajo. Ah, no, todavía no. Me adelanté mucho. Para cualquier elemento A y B que pertenezca a un anillo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, este se cumple para otros elementos más, aparte de A y B que un anillo. Por ejemplo, si A es un número natural y B es un número natural, fíjense que los números, acuérdense que los números naturales no son un anillo. Pero claramente si uno toma un número natural acá y un número natural acá, A más B elevado a n también se cumple esta propiedad acá. O sea, el hecho que se cumple esta propiedad no significa que esto sea un anillo. Lo que estamos diciendo es que se va a cumplir la propiedad que es el binomio de Newton. En particular se cumple también cuando A y B son elementos de un anillo. ¿Ya? Además, siguiente observación, si estamos trabajando en Zn, que acuérdense que es la clase del 0, la clase del 1, del 2, etcétera, etcétera, en Zn, si n, fíjense, es un múltiplo de m por q, entonces, a ver, veamos, voy a escribir esto más acá. En Zn, acordémonos que en Zn está la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, puntitos, puntitos, hasta la clase del n-1, ¿no es cierto? Y en Zn. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si el n, por ejemplo, se puede escribir como la multiplicación de dos números. A ver, por ejemplo, supongamos la clase del 6. La clase del 6, la clase del... Bueno, los elementos del Z6, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no es cierto? Y fíjense que el 6 se puede escribir como 2 por 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice entonces la clase del 2 por la clase del 3, obviamente es igual a la clase del 6. Y en este caso, en Z6, esto corresponde a la clase del 0. Eso es lo que nos dice
esta afirmación que está acá. Y por lo tanto, en ese caso vamos a decir que la clase del M, que en este caso es como el 3, y la clase del Q son divisores de 0. Ojo con esto, porque esto es súper importante. Miren, estoy tomando un caso particular para aterrizar la afirmación, pero esto se va a cumplir siempre. Miren, en Z6 tenemos la clase del 0, la clase del 1, del 2, del 3, del 4 y del 5, ¿cierto? ¿Sí? Y en particular, el 6 se puede descomponer como 2 por 3. Y obviamente de acá, claramente nosotros vamos a tener que la clase del 2 por la clase del 3 es lo mismo que la clase del 6 que la clase del 0. O sea, ¿qué estamos teniendo de acá? Que la clase del 2 multiplicado por la clase del 3 es la clase del 0. Fíjense acá, en esto. Tenemos una multiplicación de dos clases igual a la clase del 0. Si se produce esta situación, nosotros vamos a poder decir que la clase del 2 es un divisor de la clase del 0 y la clase del 3 es un divisor de la clase del 0. O sea, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que el 2 es en este conjunto, por supuesto, en Z6, el 2 es un divisor del 0 y el 3 es un divisor del 0. Y aquí aparece un nuevo concepto que son los divisores de 0. ¿Se fijan? Tengo una pregunta. En los números reales, así salgámonos un poquito de acá. En los números reales, ¿existen divisores de 0? O sea, ustedes me podrían mostrar dos números tales que al multiplicados sean 0 y este sea distinto de 0 y este otro sea distinto de 0. No, no existe. Po. Nómbreme, por ejemplo. O sea, yo digo que no existe. Ah, no Así dos números distintos de 0 que multiplicados no den 0, no en los existen, ¿no es reales, no cierto? existe. No existen divisores de 0. Divisores de 0. ¿Se fijan? Fíjense que en Z6 existen divisores de 0. ¿Ya? Antes de avanzar. En Z3, ¿existen divisores de 0? En este caso no sería, por ejemplo, el 1. A ver, Eh, voy a escribir la pregunta. En Z3, ¿hay divisores de 0? Tendrían por que darme... ejemplo, si yo multiplico la clase del 1 por la clase del 3, ¿eso no sería igual a la clase del 0? Esperen un poquito, déjenme, voy a escribir acá, déjenme... Esperen un poco. Recordemos que en Z3 tenemos a la clase del 0, a la clase del 1 y a la clase del 2, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuáles divisores de 0 usted me está dando? Es que, o sea, estaba considerando, por ejemplo, la clase, no solo hasta el 1 y el 2, la clase del 1 y el 2, sino que, por ejemplo, considerar la clase del 3, que es igual a la clase del 0. En este caso, si lo multiplico por la clase del 1, me da igualmente la Ya, clase del 0. Pero ya, si nos consideramos solo hasta ahí, ya. no tendría divisiones de 0. A ver, primero, Z3 es esto. La clase del 0, de acuerdo, la clase del 0 es lo mismo que la clase del 3, lo mismo que la clase del 6, es lo mismo que la clase del 9, etcétera, etcétera. Todos los múltiplos de 3 están contenidos en esta, ¿de acuerdo? Son el mismo conjunto escrito de manera diferente, pero es el mismo conjunto. ¿Cuál es la clase del 1 en Z3? ¿A quiénes viven acá? Iría, ¿cuál más? Son La todos, clase del 4 la clase del también, 4, del 7. la clase del 7, ¿cierto? Son todos los numeritos que al dividirlo por 3 nos queda resto 1, ¿cierto? O sea, 7 dividido por 2 nos queda resto 1, por eso está la clase del 7. A ver, la clase del... A ver, voy a preguntar, aprovechando esto que está acá, la clase del 203. Oh, ¿a qué corresponde? ¿A qué conjunto está contenida? La clase del 203 pensando en Z3.
La clase del Sería la clase 203, del 1, ¿no? no sé, ¿a qué correspondería la clase del 203 pensando en Z3? No, la clase del 2. La clase del 2. Porque me daría resto 2, según mis cálculos. A ver, estoy preguntando la clase del 203. Esperar a los compañeros. ¿A cuál clase correspondería la clase del 203? A ver, si yo les pregunto la clase del 203, ¿a qué es igual? Ojo acá, lo que ustedes deben hacer es tomar el 203, dividirlo por 3, porque estamos pensando en Z3, y no, el 203, ustedes si se fijan, lo podemos descomponer en 67 multiplicado por 3, ¿cierto? Más la clase del 2, más 2, ¿no es cierto? Bueno, perdón, la clase, alargamos esto. A ver, el 203 nosotros lo podemos descomponer como 67 por 3 más 2, ¿cierto? Y esto va a ser lo mismo que la clase del 67 por 3 más la clase del 2, ¿sí? Esto que está acá es la clase del 67 por la clase del 3 más la clase del 2, ¿sí? Se me acabó el espacio acá. Voy. ¿Me están siguiendo la idea? Y esto que está acá, ¿qué cosa es la Profe, clase de...? ¿Sí? podría bajar un poquito la pantalla. Es que siento la parte de abajo no se ve, porque está siendo bajita. Mm, ya, aquí si muevo voy a... No, lo voy a escribir de nuevo entonces. Ya, voy a escribirlo acá más arriba. Más arriba. A ver, en Z3, acordémonos. Que es la clase del 0, la clase del 1, y después vamos a volver a lo que estábamos, porque estábamos hablando de los divisores de 0. Ya. Entonces, yo les pregunté la clase del 203, ¿a qué corresponde? O sea, está incluida en cuál de estos conjuntos. Acuérdense que aquí viven un montón de elementos. Entonces uno dice el 203 es 67, uno divide el 203 por 3 y queda 67 entero y nos sobran 2. Esto corresponde a la clase de 67 por 3 más 2. Y esto a su vez, la clase de una suma es la suma de las clases, 67 por 3, más la clase del 2. ¿De acuerdo? Y esto es la clase del 67 por la clase del 3, más la clase del 2. Y esto es la clase del 0, ¿no es cierto? Esta es la clase del 0, porque estamos en Z3. Y la clase del 0 multiplicada por la clase del 67 es la clase del 0 más la clase del 2. Y la clase del 0 más la clase del 2 es la clase del 2. Por lo tanto, la clase del 203 está contenida en la clase del 2. Es igual. Está contenida acá porque uno toma como líder, digamos, como representante el más pequeño. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Ya. Si no hay ninguna pregunta, yo asumo que se entendió. ¿Ya? Sí, profe. Lo que sí, tengo una pura consulta. Que Sí. por ejemplo, yo delante había sacado que era la clase del 2, pero lo hago directamente dividiendo Sí, sí, la sí. clase. Sí, no hay ningún problema porque usted lo que considera el resto que le queda al tomar el 203. Lo que pasa es que esta es la explicación de por qué es eso. O sea, claro, usted toma el 203, lo divide por 3, le da 67, y el resto, ¿cuál es? Es el 2, y por lo tanto, ahí automáticamente usted tiene que la clase del 203 es igual a la clase del resto que le quedó. Que aquí, acordémonos que en la clase del 2 viven todos los elementos, tales que al dividirlos por 3 nos da resto 2. ¿Ya? ¿Ok? Sí, lo puede hacer directo. Sí, Ya. Vamos a ver la definición, vamos a volver al tema de los divisores de 0. ¿Ya? Definición. Definimos, esto es importante, definimos los divisores
de 0 en una... Ay, que me quedó muy choco eso. Los divisores de 0 en un anillo A lo vamos a definir como se define los divisores de 0 en un anillo A los elementos A y B, tales que A es distinto de 0, B es distinto de 0, y la multiplicación de los dos nos da el 0. El 0, acuérdense que es el elemento neutro de la suma. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo anterior, en Z3 no tenemos divisores de 0. En Z3. En Z3. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con los representantes de las distintas clases, obviamente. Entonces, dos números que multiplicados nos den la clase del 0. Donde esos dos sean distintos de 0. Veamos Oh, qué chueco me quedó eso. Oh, no, demasiado chueco, me da vergüenza. Líneas rectas. Ya, tenemos. Multiplicación, ¿cierto? La clase del 0, la clase del 1, la clase del 2. Ya, entonces, dado que tenemos solamente estos tres elementos, ustedes encuentran dos números que multiplicados nos dé 0 y que los dos sean distintos de 0. No. No, ¿no es cierto? En este conjunto no hay divisores de 0. Profe, lo que sí tengo una consulta. ¿Sí? Solo se trabaja con los representantes siempre, en este sentido de cada clase, solo porque como delante decía lo de la clase del 3 y eso, ahí existiría el 1, pero solo se trabaja con esto, así como desde el 0 hasta el n-1. No, estimado, Zn, por definición, son la clase del 0, la clase del 1, hasta la clase del n-1. Lo que pasa es que cada uno de estos, el Z3 tiene solo estos tres elementos. Lo que pasa es que dentro de cada elemento hay infinitos elementos más. ¿Me entiende? Aquí, la clase del 0 son todos los números tales que al dividirlos por 3 nos da resto 0. Por lo tanto, aquí hay infinitos números. La clase del, no puedo escribir, la clase del 0, 0. A ver, voy a irme a la pizarra para aclarar el concepto. A ver, en Zn, en Zn vive la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, etcétera, etcétera, y el último hasta la clase del n-1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la clase del 3 vive la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2. ¿Cuáles son los elementos que viven en la clase del 0? Así, por comprensión, son todos los números enteros, tales que al dividirlo por 3, porque estamos pensando en este conjunto, nos da resto 0. ¿Sí? ¿Qué sería la clase de una cualquiera? En Z3. Son todos los números tales que al dividirlos por 3, o sea, aquí serían todos los x, tales que x al dividir x dividido en 3 nos da un número y nos queda resto a. Un k, donde cae en z, ¿cierto? Al dividir esto, ¿qué significa esta traducción que aparece acá? Significa que x es igual a 3 por k más a, ¿se fijan? Entonces, si nosotros queremos escribir la clase de
pensando en este mundo, que estamos en Z3. La clase del A en Z3 van a ser todos los elementos de la forma 3 por K más A, tal que el K recorre los números enteros. Entonces, esto que está acá es una caracterización de todos los elementos que pertenecen a la clase de A si estamos en Z3. Entonces, pensando en eso mismo, ¿cómo caracterizamos en ZN, así una definición así formal, en ZN, ay, qué feo el color. En ZN vamos a tener la clase de un A cualquiera. Denme un segundo que está sonando una puerta. Me molesta, un segundo, perdón. Ya, eso, revisen, eso no lo alcancé a grabar. Me está escribiendo la directora, me está preguntando una cosa. Ya, ok. Vamos a continuar. A ver, no sé qué tanto voy a continuar un poquito más porque igual la clase ha estado muy, muy intensa. Ya. Entonces, vamos a dejar por ahora hasta acá. Lo que corresponde ver después es, y aquí vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a definir el concepto. Fíjense acá que nosotros acabamos de definir el concepto de qué cosa es los divisores de cero. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta. ¿En las matrices hay divisores de cero? ¿No sería la matriz de identidad? No, pero usted me tiene que dar dos elementos para que... usted me tiene que dar dos elementos, dos matrices distintas de cero, tal que nos dé la matriz nula. Por ejemplo, si estamos trabajando en matrices de 2 por 2, me tendría que dar dos matrices, donde una de estas dos sea distinta de cero, obviamente. O sea, no pueden ser ni esta cero ni esta cero. La No, no respuesta es existe. sí, sí existen. Sí existen. Voy a dejarles de tarea encontrar un producto, dos matrices, o sea, A y B, que pertenezcan a las matrices de orden 2, con coeficientes los reales, que cumpla esto que está acá arriba. Que el producto de las dos matrices nos dé la matriz nula. Pero una aclaración. Por ejemplo, ninguno de los dos matrices que se están multiplicando en este caso tiene que tener el elemento cero. Sí, ¿O por sí? ¿Sí ninguna de puede las dos tenerlo? matrices, o sea, puede Ya. tener algunos elementos cero, pero no todos, porque si fuera todos sería la matriz nula. Y se supone que tienen que encontrar dos matrices distintas de la matriz nula. Cero. Y este tiene que ser distinto. Porque ahí vamos a decir que tenemos que las matrices tendrían divisores de cero. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Ya, vamos a dejar hasta la definición de los divisores de cero. La próxima clase vamos a ver los dominios dominio de integridad. Fíjense, y vamos a ver el concepto de lo que es un cuerpo. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que voy a pasar hasta acá, hasta subanillo, o sea, este pedacito que nos queda acá, y vamos a dejar fuera ideales y homomorfismo. Entonces me queda ese pedacito que pasar, o sea, una plana y un poquito más. Mira, aquí hay ejemplos que tienen divisores de cero. Me queda una plana, prácticamente una hoja, y ejercicios. ¿Ya? Como les dije, la próxima semana ustedes tienen libre, así que no nos vamos a ver. Nos veríamos la otra semana. ¿Ok? ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, estimados? No, ninguna. ¿Ya? Listo. El día sábado, como les dije, esperen su nota. Voy a ver si les envío a cada uno de manera independiente su
su prueba corregida, y lo contrario las voy a mandar en un zip todas juntitas si es que no me alcanza el tiempo, ¿ya? Pero van a tener su nota lista el sábado, ¿ok? Ya, fue un placer, estimados, que estén muy bien y nos vemos de la semana que viene a la otra, ¿ok? Y acuérdense que la prueba es el 2 de diciembre. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, profe. Chau, chau.